Pregunta, chicos. ¿Solo hay uno? Ah, no, está atrás está el otro. ¿Cuál era la tarea de filosofía para el día de hoy? Los que están allá en la academia. Lo de la falacia argumentativa. Uy, bien. Uy, sí sabe. Bien, 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 bien. Listo. Ya tengo absolutamente claro que Andri no sabía, que David Santiago no sabía, que Victoria no sabía, que Sara no sabía. Nicolás y Sebastián, no sé, pero igual pues llegaron cuando yo estaba presentando un video. Entonces ni modo. Pero, ¿quién está por allá? Felipe. Felipe y... ¿Quién está atrás que no veo? ¿Alejo? Listo. Hágase más adelante porque vamos a hablar. Y qué, bueno, entonces, no sé, Nicolás sí hizo la tarea. Y... Ay, ¿quién era el que estaba acá adentro? Sebastián. Mientras tanto, Felipe, su merced, ¿cuál encontró? ¿Qué es una falacia argumentativa? Cuénteme qué es esa cosa. Ah, pues yo creo que son errores en el razonamiento o en la Ok, presentación de argumentos y pueden que hacer que un argumento sea válido o engañoso. muy bien. ¿Escucharon todos? ¿Sí escucharon? Sarita, ¿escuchaste? Nicolás escuchó lo que dijo Felipe. ¿No? Repítalo, joven. Duro. Son errores en el razonamiento o en la presentación de argumentos que pueden hacer que un argumento sea válido o engañoso. Ok. Errores en las argumentaciones, en los argumentos que hacen que el razonamiento no sea válido. Bien, buena definición. ¿Entiende qué significa eso? Felipe. Sí, pues como hablar con una persona y hacerlo, por así decirlo, llevarlo a la contradicción o que tenga errores en sus propios argumentos. Sí, bien, bien. Listo. ¿Cuál falacia encontró? O explíqueme una. Explíqueme una de las que haya encontrado. ¿Cuáles son las falacias? Sí, una, solo una. Como que, como... Si no encontró, dígame, no encontré ninguna, no las busqué, no pasa nada. Y avanzamos. No, pues sí, pues, pero es como, no sé, presentar una situación como si fuera elección entre dos opciones. Es que algo así Sí, que era falso dilema o algo así. listo, no pasa nada. La pregunta era muy abierta, entonces se puede dar interpretaciones también. Nicolás, ¿su merced encontró alguna o Sebastián? Alguien que me hable, por ejemplo, de la falacia ad hominem, si la encontraron. ¿No? Nicolás le está como molestando la señal. Alejo, ¿usted encontró alguna por allá? No, señor. Listo, Nico, ¿su merced encontró alguna falacia que quiera hablarme de ella? Listo. Chicos, hoy no voy a regañar, no voy a vaciar. Esta tarea la puse y la otra de sociales también la puse con una intención muy clara. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiero? Que no se vuelva una carga el aprendizaje, sino que empiecen a disfrutarlo, que se les vuelva algo interesante, ¿sí? Que la misma clase se vuelva algo interesante. Por eso, esa tarea que les dejé no tiene una nota, no hay que subir nada a ningún lado, ni nada por el estilo. Sin embargo, eso sí va a afectar su nota final, porque eso también hace parte de la participación. ¿Listo? Entonces, las siguientes tareas que vaya a poner son de ese estilo. ¿Sí? Entonces, básicamente, al inicio de mi clase, hoy, vamos a interactuar un poco más, un poco más dinámica la clase. Ese es el objetivo y el que yo les ponga esas tareas. ¿Listo? Entonces, digamos que yo no especifico muchas cosas, entonces vamos a pasar. Sin embargo, porque voy a ser muy cuchilla con el tema. ¿Listo? Y a la próxima tarea que ponga así, eso para que se pongan las pilas con las sociales que vamos a ver el viernes, voy a ser muy enfático en señalar y preguntar. ¿Listo? Entonces,
Si yo les pregunto, averígüenme 20 animales, estoy inventándome algo. Entonces voy a decirle, Nicolás, dígame un animal. Andri, dígame un animal. David, dígame un animal. ¿Sí me va a entender? Para que interactuemos. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Para qué? Para que esto tenga un propósito, que no sea simplemente llenar cuaderno, pasar una nota y recibir un cartón, sino que se lleve algo más allá. ¿Listo? Ese es el propósito de lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de algo que se llaman las falacias argumentativas. ¿Listo? Falacias argumentativas. Pongan ese título, ya les voy a presentar la pantalla, la presentación, para que no haya lugar a dudas. ¿Listo? Entonces, vamos a presentar falacias argumentativas. Aquí está. ¿Listo? Espero que lo estén viendo. Y vamos a arrancar la clase. Piensen en esto y alguien voluntariamente que sea muy charlado, contésteme la siguiente pregunta o piensen en lo siguiente y me responde algo. ¿Alguna vez han ganado una discusión sin tener la razón? Repito, ¿alguna vez han ganado una discusión sin tener la razón? Felipe, Alejo, Sebastián, Sara, cualquiera. ¿Sí ha ganado una discusión sin tener la razón? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Como, pues sí, así como con eso de la falacia argumentativa, man, así, así es, que él mismo se contradice. En póker lo llaman blofear o cañar. ¿Sí? Convenció al otro, pero usted no tenía la razón. ¿Sí o no? Se gana. Hola. Uy, se nos fue la señal. Ah, no, fue la academia. Se gana la discusión, pero pues no se tiene un argumento real. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de algo importante. Los argumentos son fundamentales en la vida cotidiana. No sé si están de acuerdo, espero que sí. ¿Por qué son fundamentales en la vida cotidiana? Porque nos permiten comunicarnos de una manera efectiva. No solo eso, nos permiten tomar decisiones informadas, nos permiten resolver conflictos de manera racional y les voy a explicar la importancia que tiene tener buenos argumentos en los diferentes aspectos de nuestra vida. Antes de hablar de las falacias como tal. ¿Listo? Bueno, voy a adelantar un poquito y ya regreso. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un error en el razonamiento que parece lógico, pero no lo es. Pilas con esa definición. Es un error en el razonamiento que parece lógico, pero que no lo es. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esta clase particularmente? Que bajemos lo que hemos visto en filosofía, lo aterricemos y lo pongamos en práctica. ¿Listo? ¿Dónde se usan esas falacias? ¿Dónde se ven? En debates, en publicidad, en redes sociales, en política e incluso en conversaciones diarias. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero? Que reconozcamos las falacias para que nosotros mejoremos nuestro pensamiento crítico. Ese es mi objetivo. Que ustedes tengan la posibilidad de decir, eso que está diciendo es falso, es una falacia, está mal argumentado, habla muy bonito, pero es falso. ¿Listo? En el argumento como tal, porque no se ciña la lógica y no se ciña el razonamiento. ¿Listo? Ese es el propósito. ¿Con esto qué quiero? Que nosotros podamos argumentar, que tengamos argumentos en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? Porque su importancia es trascendental, es radical en muchos aspectos de la vida. ¿En qué aspecto? Primero, en el pensamiento crítico y la toma de decisiones.
en que ustedes puedan tener un pensamiento propio y crítico hacia lo que sea que se les venga. Y en la toma de decisiones de su vida, ¿sí? ¿Por qué? Nos ayudan a analizar la información, a evaluar opciones, a tomar decisiones, pero esas decisiones basadas en razones y en evidencias. Por ejemplo, cuando vayan a elegir una carrera o vayan a decidir en qué invertir su dinero, van a usar argumentos para evaluar las ventajas y las desventajas. ¿Listo? Segundo, los va a ayudar a la resolución de conflictos. ¿Qué conflictos? Debates, discusiones, cosas por el estilo. Los argumentos bien estructurados en esa situación nos van a permitir defender nuestras ideas sin recurrir a un ataque personal o a una emoción. ¿Sí? Sobre todo si es una emoción exagerada. En una discusión con un amigo, con un familiar, podemos presentar razones claras. Nos va a ayudar a llegar a acuerdos sin generar tensiones innecesarias, sin entrar en conflicto, sin entrar en pelea. No es lo mismo una discusión que una pelea, ¿cierto? ¿En qué más nos sirve? En la participación ciudadana, en los temas de democracia, ¿sí? La política y la justicia dependen de argumentos sólidos. Un buen ciudadano debe ser capaz de evaluar propuestas, de detectar falacias y de participar en debates bien informados. Un discurso político, y se nos vienen muchos discursos porque viene la elección del presidente dentro de poco, un discurso político basado en argumentos lógicos es más efectivo que uno basado solo en emociones. Y esto llévenselo para cuando arranque todos los debates y toda esa cosa. Son reaburridísimos verlos, pero párenle bolas a ver si lo que está diciendo tiene o no tiene sentido. Bien sea que nos caiga bien o nos caiga mal. Si su merced es fan de Petro, mire al contrincante a ver si ese man tiene realmente argumentos o no. Si no es fan de Petro, mire al mismo Petro y diga a ver si esas razones que está dando el man son lógicas o no. Y no nos vayamos porque es que es mi favorito, es el que me cae bien, es el que me dice mi amigo, es el que me dice mi mamá, es el que me dicen en el colegio, es el que me dicen en la esquina. No, sino vamos al argumento y desarrollemos un poquito más. ¿Listo? No solo las emociones. ¿En dónde más nos sirve? ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Dices algo, jefa? Ah, bueno, sigamos entonces. ¿En dónde más nos sirve? Como cuarto punto. En la publicidad y en el consumo responsable. ¿Por qué? Porque la publicidad también usa argumentos para convencernos de comprar sus productos. Saber identificar esos argumentos nos permite tomar decisiones de consumo más inteligentes. No compramos simplemente porque sí. Si una empresa dice que su producto es el mejor porque todos lo usan, pues podemos analizar si eso es una falacia o no. Y realmente lo es. Es una falacia llamada ad populum, que ya la vamos a ver. ¿En dónde más nos sirve? En cuanto a ciencia y conocimiento. El avance del conocimiento de la ciencia se basa en argumentación. En la ciencia, las hipótesis deben ser justificadas con razones y evidencias antes de ser aceptadas. No puedo decir simplemente es que la Tierra es plana y ya. Tengo que sustentar eso en razones, en justificaciones y en evidencia. ¿Sí? Cuando alguien dice que un remedio casero, por ejemplo, cura todo, un pensamiento basado en argumentos nos ayuda a cuestionarlo y a buscar pruebas. ¿Sí? Bueno, ya la introducción ya los hice, espero que hayan notado que es una falacia. Entonces, ¿entendimos que es una falacia? Espero que sí. Es un error en el razonamiento. Es decir, yo puedo decir fácilmente, el día de hoy va a llover. ¿Cómo voy a saber si sí o no? Ah, la evidencia de que va a llover es que hay nubes en el cielo, es que hay pronósticos de personas que saben del tema que hablan que va a llover. Está el viento, está el frío, está, etcétera. Tengo un argumento. Pero si yo digo, hoy va a llover, ¿por qué? Porque es que me duele la rodilla izquierda y cada vez que me duele la rodilla izquierda, llueve. Eso no es un argumento. ¿Sí?
Entonces, vamos a hablar de varias falacias. Vamos a empezar por la primera. Se llama ad hominem, anótenla. Ad hominem. Eso deriva del latín, pero básicamente lo que es un ataque a la persona y no al argumento. El propósito es desacreditar a esa persona en lugar de refutar el argumento. ¿Sí? Por ejemplo, no crea lo que dice Carla sobre el cambio climático porque ella es solo una actriz. Es un ataque a la persona. ¿Sí? No al argumento. Otro ataque ad hominem. ¿Sí? Eh, no, Nicolás no tiene razón porque es que, pues él es simplemente un estudiante de bachillerato. Estoy desacreditándolo porque no ha terminado, ha culminado sus estudios. Pero su argumento puede ser sólido y puede ser muy fuerte, incluso mejor que el mío. No lo puedo desacreditar a él para tumbar su argumento. Si su argumento es bueno, no importa clase social, nivel de estudios, si el argumento está bien estructurado y lo ataco a él como persona, estoy haciendo una falacia. Si yo identifico la falacia, me doy cuenta de que el ataque no está tumbando mi argumento y que sigo teniendo la razón. ¿Sí me hago entender? Si ustedes me dicen a mí, no, usted no tiene razón porque eh, ni siquiera tiene carro, pobretón igual que yo, está atacándome a mí y no mi argumento. ¿Sí? Sigo teniendo razón en mi argumento, el que sea que haya dicho. Mi estatus social no me hace ni más ni menos. El razonamiento es el que me lleva más allá. No sé si me hago entender. Si no, pregunten. Vamos con la siguiente. Uy, me frenó esto. Profe, ¿la puede dejar un momento? Bueno, hágale. No tarden. Mientras tanto, le hago publicidad a una empresa que me regaló este mundial. Listo. No se moren tanto escribiendo porque no tenemos tanto tiempo y la idea es acabar bueno, todas las que traje por lo menos. Las falacias argumentativas mientras van escribiendo son muchas. Yo acá solo traje las más comunes, ¿sí? Pero detrás de eso hay muchas. Yo ¿Listo? vi que eran demasiadas, profe. ¿Señor? Yo vi que eran demasiadas. Sí, son muchas, son muchísimas. Pero con estas básicas, que son las que normalmente, en las que normalmente las personas caen, podemos defendernos. ¿Listo? Avancemos ahora sí. Siguiente falacia. La falsa causa, también llamada post hoc. ¿Cuál es esta falacia? Asume que un evento sigue a otro, ¿sí? Que el primero causa el segundo. Por ejemplo, usé esta pulsera y ganamos el partido, así que esa pulsera es de la suerte. ¿Tiene sentido? No, no es un argumento lógico o racional, ¿sí? Asumir que es que como no me puse la camiseta del equipo, perdimos. No, jugó Colombia contra Brasil. Y es que cuando yo no me pongo la camiseta, perdemos. Eso no es un argumento, es una falsa causa. ¿Por qué? Porque la causa que perdieron fue que no jugaron bien, ¿sí? Que el otro jugó mejor, que cometieron un error, que, que Neymar entró a último momento y el man es un duro haciendo goles. Yo qué sé, son falsas causas. ¿Listo? Ahora, la falsa analogía se parece mucho, pero no es lo mismo. La falsa analogía es comparar dos cosas que no son realmente equivalentes. Por ejemplo, si yo les digo, los estudiantes son como esponjas,
Si no les damos información, se secan. se secan. Es una falsa Es una analogía. falsa ¿Por analogía. qué? ¿Por qué? Porque no se van a secar si Porque no no les se van damos a secar si no información. les damos información. No son realmente como No son esponjas, realmente no como son cosas esponjas, no son cosas equivalentes. equivalentes. ¿Sí? ¿Sí? Hay una, Hay una, digamos que hay una frase que digamos que hay podría una ser un frase poco que más podría cierta ser si un poco hacemos más una cierta analogía si hacemos real. una analogía real. Nosotros los estudiantes, y Nosotros me los incluyo estudiantes, y me dentro de incluyo estudiantes, dentro de estudiantes, somos un mar de somos un conocimiento mar de conocimiento con 1 centímetro de con un profundidad. centímetro de profundidad. Sabemos muchas Sabemos cosas, muchas cosas, pero no pero sabemos a no profundidad sabemos a profundidad absolutamente todo. absolutamente todo. Entonces es una analogía que sí Es es una real, analogía no que sí como es esta real, falsa no como analogía. esta falsa analogía. No sé si me hago entender. No sé si me hago entender. Y si no, me Y si dicen. no, me dicen. Listo, vamos con el siguiente. Listo, Espero vamos que con el estén siguiente. escribiendo Espero que rápido. estén escribiendo rápido. La falsa La dicotomía. falsa dicotomía. Una dicotomía Una dicotomía es tener la es opción tener la solamente en opción dos solamente en posibilidades. dos posibilidades. ¿Sí? ¿Sí? Una dicotomía es Una que dicotomía es que si yo lanzo una si yo moneda lanzo una al moneda aire, al aire, solo hay dos opciones, ¿verdad? solo hay dos opciones, ¿verdad? O cae a un lado O o cae cae a al un otro. lado No o hay cae más. al otro. No hay más. Eso es una dicotomía Eso es una real, dicotomía real, porque no hay más opciones. porque no hay más opciones. Pero la falsa Pero la dicotomía es falsa dicotomía presentar es solo dos presentar opciones solo dos cuando pueden opciones haber cuando muchas pueden más. haber muchas más. En política se ve En mucho esto. política se ve mucho esto. ¿Por qué? Porque o ¿Por qué? apoya Porque esa o ley apoya esa ley o es un enemigo del o es un progreso. enemigo del progreso. Es una falsa Es una dicotomía. falsa dicotomía. Porque el hecho de no Porque el apoyar hecho esa de ley no no apoyar quiere esa decir, ley no sea cual quiere sea la decir, ley, sea cual sea que la yo sea ley, un enemigo del que yo sea un progreso. Puedo enemigo del estar en progreso. desacuerdo Puedo con estar en esa ley desacuerdo con esa y ley seguir siendo y amigo seguir del siendo progreso. amigo del progreso. ¿Sí? Eso pasa mucho Eso en pasa mucho política. en política. Es que si, no Es sé, que esto sí lo sí, puedo no sé, hablar porque ya esto sí lo pasó. puedo hablar porque ya pasó. Cuando se iba a Cuando se lanzar iba a como lanzar como presidente Petro. presidente Petro. Les advierto, no soy Les petrista, advierto, no soy petrista, pero lo traigo a ejemplo y pero lo trato de traigo a ser un poco ejemplo y trato objetivo. de ser un poco objetivo. Dijeron, es que si Dijeron, votamos por es que si Petro nos votamos vamos a por volver Petro como nos vamos a Venezuela. volver como Venezuela. Solo dos Solo opciones, dos opciones. ¿sí? Vamos a ir a ¿Sí? la pobreza Vamos a ir a absoluta la y no sé qué. pobreza absoluta y no sé qué. Solo dieron dos opciones, Solo ese era dieron su dos argumento. opciones, ese era su Es argumento. una falsa Es una dicotomía. falsa dicotomía. ¿Dónde se evidenció la falsa ¿Dónde se evidenció dicotomía? la falsa dicotomía? Hoy en día, Hoy que en ya va día, muy que avanzado ya el va muy gobierno de avanzado Gustavo el Petro, gobierno de Gustavo ¿nos Petro, volvimos como ¿nos Venezuela? volvimos como Venezuela? No. No. Es la prueba de que esa Es la falsa prueba de que dicotomía esa se falsa cayó. dicotomía se cayó. Ahora, ¿estamos Ahora, también como él estamos lo también como él lo prometió? prometió. No sé, evalúenlo No sé, ustedes. evalúenlo ustedes. Pero no se cumplió Pero esa no se regla. Ah, es cumplió que esa si regla. vota por Es que si este, vota por este, entonces es que usted es un entonces es que guerrillero. usted es un guerrillero. Si usted vota por Si este, usted vota es por un paraco. este, es un paraco. Si usted... Si Son usted falsas son falsas dicotomías. ¿Listo? dicotomías. ¿Listo? Solo presentar dos opciones Solo cuando presentar dos realmente hay opciones cuando muchas más realmente hay muchas posibilidades. más posibilidades. Siguiente, la Siguiente, apelación a la la autoridad. apelación a la autoridad. En esta también solemos En caer esta también solemos muchísimo, caer muchísimo, mucho, mucho. mucho, mucho. La usan en nuestra La contra usan en y nuestra nosotros contra mismos nos y nosotros creemos mismos nos creemos ese cuento. ese cuento. ¿Cuál es la apelación a la ¿Cuál es la autoridad? apelación a la autoridad? Es aceptar un Es argumento aceptar un solo porque argumento lo dice solo alguien porque lo con dice autoridad. alguien con autoridad. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, que yo les Es diga, decir, que la yo les Tierra es diga, la plana, tierra es plana, y ustedes lo acepten y ustedes lo porque yo acepten soy el profesor y porque ya. yo soy el profesor y ya. Tengo que mostrarles Tengo que argumentos también al mostrarles argumentos respecto. también al respecto. Pruébelo. Pruébelo. ¿Sí? ¿Sí? No necesariamente pruebas No necesariamente científicas pruebas necesitamos, científicas pero sí necesitamos, necesitamos un pero sí necesitamos razonamiento lógico. un razonamiento lógico. Porque usted dice Porque que usted dice que la Tierra es plana. que la tierra es ¿Cuáles plana. son sus ¿Cuáles argumentos? son sus argumentos? No se pueden simplemente No se quedar puede con que, es simplemente que como lo dijo el quedar con que, profe, es que como lo dijo el profe, y sucede mucho y hoy en sucede día. mucho hoy en día. La frase, el La ejemplo que les frase, el pongo ahí es, ejemplo que les pues pongo debe ahí ser es, verdad pues debe porque ser lo verdad dijo un porque lo dijo famoso un influencer. famoso influencer. Entonces, como es famoso, Como es famoso, pues es porque pues es sabe, porque sabe, ¿sí? ¿sí? Hay un doctor, no Hay me un acuerdo doctor, cómo se llama ese no me acuerdo influencer. cómo se llama ese influencer. El doctor no sé qué, que es El doctor no sé qué, todo que es todo irreverente y que, es irreverente que y que, es comemos esto y que entonces comemos bota esto la y entonces comida y bota dice que la eso es una comida y basura dice y que que no eso sé es qué. una basura y que no sé qué. Y
pues, ¿cuál es la autoridad que tiene? O sea, él es un influencer, pero ¿tiene autoridad? ¿Es un erudito en el tema? ¿O simplemente está hablando por hablar? Entonces, no aceptemos un argumento solo porque lo dice alguien con autoridad. ¿Listo? Otro argumento que apela a la autoridad. Eh, es que si no se pone bufanda, le va a dar gripa. Eso se lo dijo su papá. ¿Pero por qué? ¿Tiene sentido? No, pero yo soy su papá y tengo razón. Mm, puede que la tenga, pero su razón no es porque es mi papá. ¿Sí? Puede que tenga la razón. Si sale sin una bufanda, sin cubrirse, si tiene las defensas bajas, le puede dar gripa. Es cierto. ¿Listo? Ahora, no con esto quiero decir que no se sometan a la autoridad. Pilas. ¿Listo? Solo que veamos dónde hay y dónde no hay falacias. ¿Listo? Pilas con eso. Siguiente. La apelación a la emoción. Es intentar convencer usando emociones en lugar de razones lógicas. Un ejemplo es, si no compras este producto, decepcionarás a tu familia. Se está metiendo con la emoción. ¿Sí? Si usted vota por ese candidato, va a hacer sufrir a todo el barrio. ¿Sí? Si usted vota por ese otro candidato, todos los animalitos van a sufrir de aquí en adelante. Apela a la emoción, no al sentido, no a la razón. ¿Sí? Como lo que hacen con los bebés. Si tú no te comes la sopita, me voy a poner muy triste. Ojo, es una forma de convencer al bebé, sí, pero no tiene un argumento. ¿Sí me hago entender? Listo. Esta es muy importante que la entendamos. Se llama la falacia del hombre de paja. Es distorsionar el argumento del oponente para hacerlo más fácil de refutar. El ejemplo que les tengo es, Juan dice que necesitamos regular la industria, pero eso es comunismo. Creo que voy a haber puesto otro ejemplo. Bueno, les voy a hablar un poquito más del hombre de paja. ¿Qué sería un hombre de paja? Como un espantapájaros. ¿Sí? ¿Qué es un espantapájaros? Una figura que parece humana, pero no lo es. ¿Verdad? Entonces, al hablar de la falacia de hombre de paja es reducir el argumento que el otro me da, distorsionar ese argumento y ese otro argumento sí lo puedo refutar. No pude con el argumento real. Entonces lo distorsiono y lo hago más fácil de vencer. No sé si me hago entender. Estoy buscando otro ejemplo a ver si porque quiero que lo entiendan muy bien porque pasa mucho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé, uno que sea como importante. Estoy buscándolo en internet incluso, porque no se me ocurrió uno así rápido. Ah, por ejemplo, alguien propone que despenalicemos las drogas, ¿sí? No, vamos a quitarle la pena a las drogas. Y otro dice, no, 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 usted está favoreciendo el uso de las drogas, cuando realmente lo que está haciendo es queriendo despenalizarla, no incentivarlas. ¿Listo?
Aunque tendríamos que evaluar en ese caso en particular qué tan bueno o qué tan malo sería. Pero el argumento se está cayendo, ¿sí? Eh, por ejemplo, una persona dice, creo que deberíamos aumentar las prestaciones de desempleo a las madres solteras durante el año posterior del parto porque necesitan dinero para proporcionar atención médica a sus hijos. Ese es el argumento. Y es un buen argumento. Necesitan dinero suficiente después del parto para proporcionar atención a sus hijos, las madres solteras. Y la otra persona le dice, ¿crees que deberíamos incentivar que las mujeres se conviertan en madres solteras para recibir dinero de los impuestos ciudadanos de los que trabajan duro? ¿Sí me va a entender? Distorsionó el argumento inicial para poder derrotarlo en su campo de juego. Esa es la falacia de hombre de paja. Convierte mi argumento en algo irrisorio o de lo que se puede burlar. ¿Listo? La siguiente, la falacia de la pendiente resbaladiza. Esta es un poco más fácil. Es afirmar que una acción lleva inevitablemente a una consecuencia extrema. Por ejemplo, si legalizamos esto, todo va a ser un caos. Si legalizamos Uber, por decir algo, si legalizamos Uber, el país va a entrar en la decadencia. ¿Sí? No tiene sentido. Puede haber algo malo al legalizar algo como Uber, pero no es que el país se vaya a ir al fondo y a la quiebra. Puede afectar a un sector de la sociedad, pero no nos vamos a perder en el limbo, por así decirlo. Otra falacia, la falacia de petición de principio. Esa pasa muchísimo también. ¿Por qué? Porque se asume como cierta la conclusión dentro del argumento. Por ejemplo, los fantasmas existen porque muchas personas los han visto. Su conclusión está dentro del mismo argumento. Es una falacia de petición de principio. Requiere un principio. ¿Sí? Eh, Alejandro Riaño es el mejor profesor del mundo porque no hay otro como yo. Hay una petición de principio, hay una falacia de petición de principio. Eso no es un argumento para decir que soy el mejor profesor del mundo. ¿Por qué? Porque me estoy comparando conmigo mismo. Estoy entrando en algo cíclico. No hay un argumento real. ¿Listo? El siguiente. No, creo que ya lo tenemos todo. ¿Algo nuevo que les haya quedado faltando, que no anotaron, que no entendieron? La anterior. La anterior. Hágale pues. Ya, profe. ¿Listo? Bien. Antes de llegar a mis conclusiones les voy a mostrar algo. No sé si lo alcanzan a ver porque se ve como chiquitico. Vamos a ver si sí. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, está re chiquito. ¿Se ve muy chiquito? Entonces no sirvió.
Básicamente, no sé si han visto ese meme que está el negrito así como detrás de un árbol. Y dice, yo después de mi primera clase de lógica esperando que un amigo diga una falacia. Así quiero verlos a ustedes, como buscando falacias por todo lado. Ay, no encuentro una interesante para mostrarles. Quería mostrarles un meme, pero es que se ven muy chiquiticos. Bueno, no importa, vamos a pasar a las conclusiones. Entonces, nuestras conclusiones del día de hoy. En resumen, los argumentos nos permiten pensar de manera más clara, defender nuestras ideas de forma racional y evitar ser manipulados por discursos vacíos o engañosos. Son una herramienta clave para la vida diaria. ¿Listo? Anoten eso. Al ustedes tener argumentos, van a pensar de manera más clara, van a entender las cosas más allá, van a profundizar y van a poder defender sus propias ideas, pero no simplemente apelando a emociones, a falacias de petición de principio, a hacerle la burla al otro, sino a defender esas ideas de una manera realmente racional. Esto va a evitar que sean manipulados por discursos que no tienen argumentos sólidos, que son discursos vacíos, que son discursos engañosos. ¿Listo? Esto es clave para la vida diaria, chicos, no solamente para la clase. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque es lo que venimos aprendiendo desde que empezamos a ver la alegoría de la caverna, desde que empezamos a ver la forma en que Sócrates hablaba con los demás, desde que empezamos a ver nuestra filosofía. Es más, en muchas ocasiones ustedes mismos, de su propia voz, han dicho, venga, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Puede que sí, puede que no. Cuando hablamos de la existencia del alma, por ejemplo, yo les presenté, y si quieren sáquense un tiempito y vean la clase de cómo Platón defiende la existencia del alma, y vayan a ver si el man está cayendo en alguna falacia argumentativa. Tratemos de contraargumentar cualquier argumento de cualquier filósofo. ¿Sí? Por ejemplo, René Descartes dijo, pienso, por tanto, existo. Pienso, luego existo. Eso dijo Descartes. Pero eso quiere decir que el que no piensa no existe. ¿Sí me voy a entender? Entonces, tenemos que llegar a eso. Son la herramienta clave para nuestra vida diaria, para absolutamente todas las materias. No para refutar como tal, sino para lograr entender y tener un racionamiento crítico, porque de eso se trata, de tener un racionamiento crítico. ¿Verdad? Listo. Entonces, la tarea, pilas con esto, porque la otra sí va a tener una repercusión en su nota. La tarea es que van a buscar un ejemplo de dos falacias en un video en YouTube, en alguna cosa. Perdón, un ejemplo, sí, un ejemplo de dos falacias. ¿De cuáles falacias? Se las voy a presentar. De la falacia de petición de principio y de la falacia de hombre de paja. Cada uno me tiene que traer un ejemplo
en donde hayan entendido cómo cayó una figura pública, un influencer, un Instagramer, un youtuber, un político, un periodista, yo qué sé, en donde ellos hayan caído, o sea, ejemplos de la vida real, ¿no? Donde hayan caído en una falacia de hombre de paja y de petición de principio. ¿Por qué esas dos? Porque a veces son las más difíciles de entender y porque son las más comunes. ¿Listo? Consejo. En el noticiero del mediodía, párenle bolas, o el de la noche, o cualquier noticiero. Ahora que están hablando de tantos políticos, de Gustavo Bolívar, de Vicky Dávila, de Vargas Lleras, de no sé, tantos políticos y tantas cosas que están pasando. Miren a ver si el periodista está cayendo en una falacia. Miren a ver si el entrevistado está cayendo en una falacia. ¿Listo? Es la mejor forma de desarrollar esto. ¿Ok? Porque de esta manera hacemos filosofía. De esta manera es que los corrompa un poquito al cambiarles la manera de pensar. ¿Listo? Chicos, hasta aquí hemos llegado. Eh, Mañana van a tener profundización de sociales pendientes de hacerla, de desarrollarla, bien hechecita. Eh, y nos vemos el viernes en nuestra clase de sociales. ¿Listo? Pásenla rico, espero que les haya gustado la clase, como siempre, que la hayan aprovechado. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.